frente a la comprensión de lectura. ¿Listo? Entonces les voy a compartir pantalla. Todos van a tener que participar hoy, entonces muy atentos cuando los llame, porque les voy a evaluar la comprensión de lectura. ¿Listo? Entonces empecemos. Bueno, entonces no se les olvide que todo lo que ustedes quieran hacer, todo lo que se propongan, lo pueden realizar. Así como dice Heráclito. A veces nos tenemos que sacrificar un poquito, pero si nos lo proponemos y tenemos perseverancia, lo vamos a lograr. Recordemos que la narración, durante toda la primaria, desde que ustedes iniciaron el preescolar, han hablado de la narración. La narración son los relatos, los sucesos que se cuentan. ¿Sí? Por ejemplo, en este momento yo les estoy narrando, ¿sí? Les estoy narrando la clase. Hay diferentes tipos de narración, ¿sí? Las narraciones las podemos encontrar en las anécdotas, cuando yo cuento lo que me sucedió en el día. Puedo también contar una historia, ¿sí? También lo encontramos en las leyendas, que son muy típicas de las regiones, ¿sí? En los cuentos, en las fábulas, y lo que podemos contar puede ser real o imaginado. En sí, la narración es contar, ¿sí? A medida de que vamos contando, vamos a utilizar más cosas dentro de la narración, más elementos que son necesarios, ¿sí? Pero dentro de los elementos principales tenemos 4. El primero, que es el narrador, que es quien cuenta los hechos, ¿sí? El que cuenta los hechos es el narrador. Este narrador puede estar presente dentro de la historia o puede estar ausente. En este momento que estamos hablando dentro de la clase, entonces estamos hablando de que la narradora en este momento soy yo, porque yo estoy contando, les estoy contando a ustedes qué es la narración. Hay historias en donde las leemos y el narrador no aparece, no se sabe quién es el que está contando los hechos, ¿sí? A ese narrador le vamos a llamar narrador omnisciente. ¿Listo? Que más adelante vamos a ver los tipos de narradores. Tenemos los hechos, ¿sí? Los hechos son los acontecimientos que se dan dentro de la historia. Esos hechos están sujetos a el presente, el pasado o el futuro de donde se desarrolla la historia. Yo por eso, si yo por ejemplo digo, había una vez, ¿en qué tiempo estoy hablando? Digo, había una vez. Pasado. En pasado, muy bien. Entonces, si estaba hablando en pasado, digo, siempre voy a conjugar el verbo en pasado. En pasado. Pero si digo, habrá un castillo hermoso, ¿en qué tiempo estamos hablando? Futuro. En futuro. ¿Sí? Habrá. ¿Sí? Todavía no existe. Y si yo digo, estoy en el castillo, ¿en qué tiempo estamos hablando? Presente. En presente. Muy bien. Entonces, tengamos en cuenta que los hechos de las historias están sujetas a el tiempo verbal. A eso le vamos a llamar tiempo verbal. Presente, pasado y futuro. ¿Listo? Luego tenemos fundamental este elemento de la narración, que son los personajes. Los personajes son los seres que intervienen en la narración. Si yo estoy hablando de una fábula, los personajes van a ser sujetos representados por animales, ¿sí? Por ejemplo, la fábula muy reconocida de la liebre. En el cuento puedo utilizar personajes fantásticos como los dragones,
pero también los puedo mezclar con personajes ficticios de personas. Puedo involucrar también animales. Si hablamos, por ejemplo, del cuento de Caperucita Roja, vamos a ver que en este cuento tenemos un animal que es el lobo y unos personajes que cumplen unas funciones específicas. Caperucita, la abuelita y el leñador. ¿Sí? Entonces, en el cuento vamos a tener esas características, ese tipo de personajes. Si hablamos de una leyenda, ¿sí? Las leyendas que son relatos típicos de nuestra cultura, pues vamos a tener unos personajes que son ficticios, ¿sí? Que son mitológicos, como la Candileja, ¿sí? Son personajes que mezclan lo natural con lo fantástico, ¿sí? Ahora que en esta guía que les dieron que es sobre la narración y que tiene la narración como novela, vamos a ver otras características diferentes dentro de esos personajes, ¿sí? Porque la novela, a diferencia de las narraciones que hemos estudiado, como la leyenda, la fábula, el cuento, las anécdotas, tiene una estructura muy diferente. Entonces es importante que comprendan eso y que se base en la identificación de estos personajes. Y por último tenemos otro elemento principal que es el oyente o lector imaginario, que son en este caso ustedes, son los oyentes, porque yo estoy narrando, ustedes están escuchando, ¿sí? Ahí ustedes están visualizando en su cabecita toda esta información, ¿sí? Que es importante que si pueden la anoten en el cuaderno en donde estén tomando los apuntes o que hagan un resumen de esto. De todas maneras, el video de la clase yo se los voy a subir para que ustedes pues puedan observarlo luego y puedan entenderlo un poquito más, analizar más este mapa conceptual. Vamos a hacer un ejercicio y ese ejercicio consiste en cómo están leyendo, ¿sí? Entonces yo voy a llamar a uno por uno y ustedes van a activar el micrófono y van a leer. De esto voy a tomar una primera nota, ¿sí? Recuerden cómo se hace la lectura. Recuerden que cuando yo leo, no identifico solo palabras, sino tengo que identificar los signos de puntuación, como las comas, las tildes y demás. ¿Listo? Ahora sí. ¿Ven ese texto? Igual tienen la guía. ¿Listo? Entonces, empieza, Hanna. La biblioteca ambulante. Érase una vez una biblioteca ambulante que tenía libros infantiles de música y terror y otros de juegos. Vivían en armonía, se mudaban a un lugar a otro, hasta que un día llegó un grupo de personas buscando los libros más antiguos para sacarlos de la biblioteca y botarlos. Al saber esto, los libros decidieron unirse y luchar para defenderse de esa idea. Llegaron a refilarse, exigieron que les dejasen juntos y en paz. Las personas, al ver el nivel del malestar, decidieron disponer su actitud. Los libros unidos y lograron su meta, continuaron llegando de un lugar a otro por muchos años más y las personas los cuidaban con respeto y admiración. Bueno, Hanna, tienes buen tono de voz, pero me estás cambiando palabras y no estás respetando los puntos finales. Por ejemplo, cuando dijiste infantiles de música,
Es música, terror y otros de juegos. Y tú dijiste música y terror y otros juegos. Te comiste la D. ¿Listo? Entonces es importante eso, Hanna. ¿Listo? Tu nota es de 40. ¿Listo? Bueno, señora. Tenemos que mejorar eso. ¿Listo? Los signos de puntuación, las comitas, no cambiar letras, no cambiar letras. Hacer las pausas. Recuerden que el signo de puntuación nos da la pausa. ¿Listo? Tienes buena acentuación en las tildes. Carito, ¿sigues tú? Dime, ¿Vuelves a leer? Sí, señora. La biblioteca ambulante. Érase una vez una biblioteca ambulante que tenía libros infantiles de música, terror y otros de juegos. Vivían en armonía, se mudaban de un lugar a otro hasta que un día llegó un grupo de personas buscando los libros más antiguos para sacarlos de la biblioteca y botarlos. Al saber estos, los libros decidieron unirse y luchar para defenderse de esa idea. Llegaron a rebelarse exigiendo que les dejasen juntos y en paz. Las personas, al ver el nivel de malestar, decidieron deponer su actitud y los libros, unidos, lograron su meta, continuaron yendo de un lugar a otro por muchos años más y las personas los cuidaban con respeto y admiración. Muy bien, Carito. Casi sacas una nota perfecta. ¿Cuál fue tu error? Cuando terminaste con meta, no respetaste el punto. No hiciste ahí. Recuerdan que en punto, cuando hay punto final, luego tenemos una pausa un poquito más larga. ¿Listo? Pero bien con las comas que hay en el texto, bien con las tildes. ¿Listo? Carito, tu nota es de 48. ¿Listo? Sacaste 48. Bueno, profe. En pie, Claudia, sigue Claudia. ¿Vuelves a retomar el texto, Claudia? Sí, señora. La biblioteca ambulante. Érase una vez una biblioteca ambulante que tenía libros infantiles de música, terror y otros de juegos. Vivían en armonía, se mudaban de un lugar a otro. Hasta que un día llegó un grupo de personas buscando los libros más antiguos para sacarlos de la biblioteca y botarlos. Al saber estos libros, decidieron unirse y luchar para defenderse de esa idea. Llegaron a restablecer exigiendo que le dejasen juntos y paz. Las personas al ver el nivel de malestar decidieron deponer su actitud y los libros unidos lograron su meta. Continuaron yendo de un Su lugar. nota de comprensión de lectura. ¿Listo? Entonces, Claudia, hay que mejorar la pronunciación. ¿Listo? Tal vez estás un poquito nerviosa, entonces pausas y lees tranquilamente, ¿sí? No hay afán en el leer. El leer no es leer por leer, sino leer para comprender. Entonces vamos a leer a nuestro ritmo, pero arreglando esas pausas. ¿Listo? Claudia, tu nota 38. Miguel Ángel está. Miguel. ¿Alguien sabe de Miguel? No, señora. Señora. Ah, Miguel, ahí la escuché. Listo, Miguel. Hola, Miguel. Listo, es tu turno, Miguel Ángel. La biblioteca ambulante. Érase una vez una biblioteca ambulante que tenía libros infantiles de música, terror y de otros de juegos. Vivían en una armonía,
Se mudaban de un lugar a otro hasta que un día llegó un grupo de personas buscando libros más antiguos para sacarlos de la biblioteca y botarlos. Espérame un momento, Miguel. Mientras los compañeros leen, los otros guardan silencio. ¿Listo? Sigue, Miguel. Al saber estos libros decidieron unirse y luchar para defender de esa idea. Llegaron a rebelarse y siguiendo que de... Profe, ¿puedo empezar otra vez? Empieza ese párrafo. Respira, calmadito. Ahí cuando hiciste la pausa del punto, estuvo bien. ¿Listo? Entonces, empieza desde llegaron. ¿Listo? Empieza desde llegaron, tranquilo. Dale tranquilo. Llegaron a rebelarse, exigieron... Exigiendo. Sí, señora. Vuelve a repetir la palabra, Miguel. Llegaron rebelándose. No, llegaron a rebelarse, exigiendo que les dejasen. Eso, bien. Dejasen Juntos y una paz. juntos y en paz. Acá no hay una, es en paz. Sigue. Las personas, al ver el nivel de malestar, decidieron ponerse en su actitud y los libros unidos lograron su meta. Continuaron yendo a lugares a otros por muchos más años más. Y las personas los cuidaban con respeto y admiración. Listo, Miguel. Bueno, tienes buen tono de voz, empezaste bien. Me estás cambiando algunas palabras. Veo que estás confundiendo algunas letras, pero pues eso lo vamos a arreglar, ¿listo? Como les digo, esto es apenas para mirar cómo estamos, hace harto no leemos y vamos a acostumbrarnos a leer para arreglar ese tipo de cosas. Uno también se equivoca a veces, ¿no? Y es importante que cuando nos equivocamos, entonces aprendamos para ser mucho más mejor. ¿Listo? Para ser mejores. Mire, ahí me equivoqué. Dije mucho más. Y hablé mal así. Es ser mejores. ¿Listo? Entonces, Miguel, tu nota 38. ¿Listo? ¿Está Camilo? ¿Camilo está? Sí, señora. Camilo, tu turno, Camilo. Señora, ¿Listo, Camilo? Lee, por favor, el texto. la biblioteca ambulante. Érase una vez una biblioteca ambulante que tenía libros infantiles de música, terror y otros de juegos. Vivían en armonía, se mudaban de un lugar a otro hasta que un día llegaron un grupo de personas buscando los libros más antiguos para sacarlos de la biblioteca y, y botarlos. Al saber estos, los libros decidieron unirse y luchar para defenderse de esa idea. Llegaron al rebelarse, exigieron, exigiendo que les dejasen juntos y en paz. Las
personas al volver el nivel del malestar decidieron de, de poner, de poner su actividad y los libros unidos lograron su meta, continuaron yendo de un lugar a otro por muchos años más. A las personas los cuidaban con respeto y armonía. Bueno, vuélveme a leer esta palabra. Te voy a subrayar una palabra y me la vas a volver a leer. Y tú me dices qué dice ahí. ¿Listo, Camilo? ¿Qué palabra dice ahí? Admiración. Admiración. Y me dijiste que decía armonía. Sí, pero me confundí. Sí, yo sé. Todos nos confundimos alguna vez en la vida, Camilo. Vas a tener muchas confusiones en tu vida. ¿Sí? Y ahí para no confundirnos, entonces vamos a practicar mucho más la lectura, Camilo, ¿sí? Estás leyendo muy silábico, ¿sí? Y vamos a arreglar eso. Contigo voy a hacer una clase extra para fortalecer la lectura. ¿Listo? Ahorita la cuadramos. Bueno, Sí, señora. tu nota es 35. Necesito que te pongas pilas con la lectura. Pilas, chicos. Bueno, chicos, acá estamos para mejorar, ¿listo? No para ver los errores que el otro comete, sino para mejorar. Y para mejorar, entonces, ¿qué necesitamos? 1, tener toda la disposición para ser los mejores. 2, vamos a practicar en los errores que se han cometido. ¿Para qué? Para poder mejorarlos. ¿Listo? Y por eso vamos a empezar a leer. Todas las clases vamos a leer. Voy a escoger a alguien para que lea. Sea en la clase de naturales, en la clase de matemáticas, en la de sociales, todos van a tener que leer. ¿Listo? Por eso. Listo. Vamos, todos leyeron el texto, ¿entendieron el texto? Sí. Sí, señora. ¿Comprendieron todo el texto? Sí, señora. ¿No vieron Sí, señora. nada raro en el texto? No. ¿No? Sí, Entonces señora. yo pregunto, ¿qué significa esta palabra? ¿De poner? Sí, ¿qué significa deponer? ¿Cómo la interpretas Para tú, mí Karina? significa cambiar la actitud. Cambiar la actitud. Muy bueno. Lo vamos a averiguar. Entonces vamos a empezar a fortalecer ese ejercicio. Entonces, vamos a señalar las palabras que no entendemos o que no conocemos y las vamos a buscar en el diccionario. Vamos a tener en cuenta su significado y luego vamos a volver a leer el texto. Porque ya teniendo el conocimiento de lo que significa, entonces vamos a poder hacer una mejor comprensión del texto. ¿Listo? Vamos a responder estas preguntas. Bueno, Camilo, ¿quién estaba narrando la historia que se leyó de la biblioteca ambulante?
en la historia, Camilo. Camilo, ¿me escuchas? ¿Quién narró la historia de la biblioteca ambulante? Andreu. Andreu. Andreu Caballo. Ese es el autor. Caballo. Ahí sabemos quién narra. ¿Alguien sabe quién está narrando? ¿Aparece el narrador en la historia? No, señora. No, no aparece. No, señora. Cuando no aparece el narrador de la historia, le vamos a llamar narrador omnisciente. Entonces, lo voy a poner acá para que no se les olvide, aunque está en la guía. Narrador. Y se escribe así, omnisciente. No está presente, no está presente. Como Camilo, cuando Camilo leyó, nos estaba contando la historia. El narrador omnisciente es un narrador externo. No aparece en el texto. Faltan 5 minutos, Ángela. ¿Listo? ¿Quién es el personaje principal? Miguel, ¿quién es el personaje principal? La biblioteca. ¿Están de acuerdo con Miguel que el personaje principal es la biblioteca? No, señora. Profe, digo que yo digo los libros. Muy bien, sí señora. Ahí, Claudia, Hanna y Carol tienen la razón. Los personajes principales son los libros. ¿Quiénes son los personajes secundarios? Las personas y las bibliotecas. Las biblioteca y las personas. No, la biblioteca es un personaje. No. Las personas. Las personas. Claudia, ¿en qué lugar se desarrolla la historia? En la biblioteca. Muy bien. Hanna, esta primera parte, ¿en qué tiempo verbal se desarrolla? En pasado. En pasado, muy bien. Camilo, ¿en qué tiempo verbal se desarrolla los cuentos de Narnia? Señora. Entonces, eso es una novela, son novelas para niños. La novela del Principito que leímos, Ay, sí. esa es una novela para niños. Es la novela. El fragmento que les iba a poner a leer es un fragmento de esa novela del Principito, que fue un libro que nosotros trabajamos. ¿Sí? Acá vamos a encontrar las diferentes clases de novela y sus ejemplos. Tengan presente esas características, por favor, porque esas las vamos a utilizar para la solución. Y entonces van a empezar a leer cada uno de los fragmentos. La próxima clase de lenguaje voy a poner a leer al azar uno de esos fragmentos, a ver si los leyeron, si los estudiaron. Y básicamente es, de acuerdo a toda la información que hay, es responder las preguntas.
Y por último, pues tenemos los regionalismos. Acá falta una coma. Los regionalismos. Vamos a hablar de regionalismos huilenses. Yo empiezo. Un regionalismo huilense. Huipa. ¿Qué significa huipa? ¿Ya? Niños. Niño. ¿Qué otro regionalismo huilense tenemos? Chinos. ¿Cómo? Dilo duro. Chinos. Los chinos. ¿Los chinos a qué hacen referencia? De niños. De niños también. Hay muchos regionalismos huilenses, por ejemplo, chay. ¿Qué significa chay? Asco. Asco, ¿cierto? Los regionalismos son palabras típicas que se crean culturalmente dentro de una comunidad, ¿sí? En Colombia, por ejemplo, es extremadamente diversa. Entonces, tendemos a identificar ciertas palabras que son del lenguaje del castellano como tal, bajo una cultura que es popular, ¿sí? Entonces, si hablamos del rolo, hablamos de que el rolo, ¿de dónde es? De Bogotá. Y si hablamos del opita, ¿el opita de dónde es? Del Huila. Del Huila. Y si hablamos del costeño, De la costa. de la costa, ¿cierto? Y en la costa, ¿qué departamentos o qué ciudades tenemos, por ejemplo? ¿Qué ciudades quedan por ahí cerca al mar? Santa Marta. Por ejemplo, Santa San Marta. Andrés. Pero no le decimos al de Santa Marta o al de Cartagena, por ejemplo, el cartagenero, sino le decimos el costeño, ¿cierto? Esas palabras son las palabras regionalistas, ¿sí? Y tendemos a utilizarlas mucho. El tantico, si yo digo, Daniela, espérenme un tantico, ¿a qué estoy haciendo referencia? A que espere tantico. ¿Pero qué significa desesperar tantico? ¿Era un poquito? ¿Poquito? ¿Tiene referencia con qué? Con el tiempo, ¿cierto? Tampoco. Por ejemplo, en Bogotá dice, no salgas sin la chompa. ¿Qué significa la chompa? Sigo. La chaqueta. La chaqueta. ¿Sí? Entonces, vamos a hablar de esos regionalismos. Cada región, por eso se llama regionalismo, porque cada región tiene su forma de hablar, ¿sí? Si yo voy y pido, por ejemplo, me pasó alguna vez ahí contándoles una anécdota, fui y me dijeron, tenía muchísima sed en Neiva, que hace un calor terrible, y me dijeron, ¿quiere una jarra de jugo? Yo la parte subrayada, ¿en qué tiempo verbal se desarrolla? Pasado. ¿Pasado? ¿Quién dice? ¿Qué dice Miguel si se desarrolla en pasado? Sí, señora. En presente, profe. En presente, muy bien, Carol. Claro, porque vivían. Si fuera pasado, ¿cómo sería? Sería ellos vivían. No, estamos en presente, eso, Otros viven. Ellos vivieron. Vivieron. Vivieron en armonía. Ese sería el pasado. ¿Cómo sería el futuro, Claudia? Futuro sería... Ellos Ellos vivirán en armonía. Muy bien. ¿Listo? Bueno. Entonces, para finalizar, vamos a mirar qué es lo que nos trae la guía. Lo primero que vamos a hacer es leerla. Leer toda la guía.
Si ustedes encuentran, al que encuentre un error de ortografía que hay en la guía, le voy a dar un 50. ¿Listo? Un 5. El que encuentre un error de ortografía y me diga, profe, acá hay un error de ortografía. Entonces le voy a dar un 5. ¿Listo? Cuando lo encuentren, me pueden escribir al WhatsApp para decirme, profe, acá hay un error de ortografía. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a hacer esa actividad de una vez. ¿Listo? Entonces, había una vez un niño que encontró una paloma malherida en el parque. La llevó a casa y diariamente la cuidó, atendió y protegió. Hasta que la paloma, listo, tienen 5 minutos para terminar el final. Profe, eso yo ya lo hice. Ya lo hiciste, listo, Carito, ya lo hizo. ¿Cómo termina tu fragmento, Carito? Léelo completo con tu final. Ya vamos a terminar. 10 minuticos y terminamos. Había una vez un niño que encontró una paloma malherida en el parque, la llevó a casa y diariamente la cuidó, entendió y protegió hasta que la paloma se recuperó y voló con su familia. Muy bien. Dime, Ana. Había una vez un niño que encontró una paloma malherida en el parque. La llevó a la casa y diariamente la cuidó, entendió y protegió hasta que la paloma se mejoró y voló. Muy bien, Profe, Ana. profe, perdón, es que Angélica tiene clase a las 10. Profe, ¿será que te puedo llamar del otro celular, conectarme al otro celular? Sí, claro, dale. Ya vamos a terminar, entonces, dale. ¿Listo? Bueno. Miguel, ¿cómo terminó tu texto? Había una vez un niño que encontró una paloma malherida en el parque. La llevó a casa y diariamente la cuidó, entendió y protegió hasta que la paloma se mejoró y se fue volando. Y se fue volando. Listo. Me cambiaste esta palabra. ¿Qué dice ahí? Atendió. Atendió. ¿Listo? Bueno, Camilo, ¿cómo terminó tu historia? Había una vez un niño que encontró Clase una en paloma. Facebook, ¿sí? Van a encontrar el video de la clase. Yo estoy grabando los videos de la clase para que ustedes lo puedan observar. Si se les olvidó algo, si quieren repasar cómo leyeron, ¿sí? Es importante que esa acción sí la hagan. Como el video va a quedar ahí subido en Facebook, entonces ustedes échenle una miradita y escúchense cómo leen. Identifiquen en qué están fallando. Y luego identificar en qué están fallando, pues como empezamos nuestra clase del día, lo vamos a mejorar. Recuerden que nadie nace con todos los conocimientos, ¿sí? Y que todos tenemos diferentes habilidades y lo que vamos a hacer es fortalecer esas habilidades que tenemos y aprender mucho. ¿Listo, chicos? Entonces, ya saben, entonces, esas son las características. Les voy a subir la clase queda grabada en Facebook para que ustedes la puedan
observar, revisen cómo leyeron, revisen y miren, estoy equivocado acá, entonces voy a mejorar. Estudien los textos que hay, los textos corticos que hay sobre las novelas, porque sobre esos textos vamos a hacer la otra clase, ¿sí? Bueno, mis niños, me gustó mucho verlos, realmente los extraño, espero que esto se acabe pronto y podamos estar todos junticos. Bueno, Bueno, los quiero mucho, se me cuidan, chaito. Mire, profe. chao. Gracias, profe. Chao, están muy lindos y grandotes, Ole. Yo ya voy a hacer la pequeñita. Pues siempre he sido la pequeñita, pero voy a hacer la más pequeñita ahora sí. Chao. Chao. Chao.